Cleopatra, nacida en el año 69 a.C., era hija del rey egipcio Ptolomeo II Auletes y de una madre desconocida. Pertenece a una antigua dinastía griega que tomó el control de Egipto en el año 305 a.C. A pesar de que el reino ptolemaico adoptó algunas tradiciones religiosas egipcias, gobernó desde la ciudad mayoritariamente griega de Alejandría. Cleopatra creció hablando griego koiné y, según se informa, fue la única de su linaje que también aprendió egipcio. Su vida estuvo estrechamente vinculada a los disturbios en Egipto y a la política del Imperio Romano. Después de la muerte de su padre en el año 51 a.C., Cleopatra, quien tenía entonces 18 años, se encontró envuelta en una disputa sobre quién de los hijos de Ptolomeo XII debería gobernar Egipto. Al principio, gobernó junto con el joven Ptolomeo XIII, incluso casándose con él en un intento de seguir la tradición egipcia. Sin embargo, el joven rey deseaba el trono para sí mismo, lo que llevó a estallar una guerra civil cuando ambos formaron facciones para obtener el poder absoluto. Como respuesta, Cleopatra huyó brevemente a Siria, que estaba bajo el control de los romanos. El padre de Cleopatra había simpatizado y dependido de Roma durante su gobierno, y los hermanos en guerra no eran diferentes, ya que rápidamente se alinearon con diferentes facciones en la guerra civil que se estaba desarrollando en Roma. Desde su exilio en Siria, Cleopatra buscó la ayuda de Julio César, quien en ese momento era un general y político que buscaba convertirse en el único dictador de Roma para recuperar su trono. A pesar de la marcada diferencia de edad con 30 años mayor que Cleopatra y el hecho de que él estaba casado, comenzaron una relación romántica y él prometió apoyarla en su causa. En el año 47 a.C., Ptolomeo XIII se ahogó en el río Nilo mientras huía de las tropas de César, dejando a Cleopatra con la oportunidad de recuperar el trono de Egipto. Para asegurar su posición, se casó con su hermano de 12 años, Ptolomeo XIV, y lo nombró co-gobernante. ¿Quieres descubrir más sobre la intrigante vida de Cleopatra y su impacto en la historia? Entonces sigue viendo este video hasta el final para conocer todos los detalles. Cleopatra tuvo un hijo al que llamó Cesarión, y se creía que era el hijo de César. La relación entre Cleopatra y César llegó a su fin con el asesinato de este último en el Senado en los idus de marzo en el 44 a.C. Tras la muerte de César, Cleopatra intentó asegurar el poder de Cesarión en Roma, pero finalmente regresó a Alejandría. Se dice que hizo asesinar a su hermano con veneno para ocupar el trono nuevamente junto a su hijo Cesarión. A pesar de la muerte de César, la relación entre Cleopatra y Roma no había llegado a su fin. Marco Antonio, un general romano que había ascendido al poder como uno de los 3 líderes conjuntos de Roma, decidió reunirse con Cleopatra para continuar la alianza entre Egipto y Roma. Con el objetivo de mantener una estrecha relación con Roma, Cleopatra viajó a Tarso, en la actual Turquía, en el año 41 a.C. Se dice que Cleopatra llegó a Tarso de manera impresionante, en una lujosa embarcación. Cleopatra invertía en sus viajes en el océano en trajes cuidadosamente seleccionados, joyas caras, música y esencias exóticas. Su intención era impresionar, y lo logró. Pronto inició una apasionada relación amorosa con Marco Antonio, a pesar de que él estaba casado, y él decidió mudarse a Alejandría para estar con ella. Sin embargo, el amorío de Antonio con Cleopatra y los presuntos excesos de su vida en la corte del poder egipcio resultaron en la caída de ambos. El líder romano se vio envuelto en una guerra abierta con sus cotriunviros y su propio pueblo, quienes se sentían molestos por lo que percibían como la influencia de Egipto en los asuntos romanos. Tras una batalla en el año 30 a.C., la reina egipcia se percató de que las tropas de Antonio estaban destinadas a la derrota total. Por lo tanto, se refugió en su mausoleo real y le comunicó a Antonio que planeaba quitarse la vida. En respuesta, Antonio se apuñaló a sí mismo y finalmente falleció en los brazos de Cleopatra. Se dice que Cleopatra se quitó la vida con la ayuda de una serpiente venenosa llamada áspid, pero no existen pruebas que lo confirmen. Los arqueólogos tampoco han logrado encontrar el mausoleo donde ella, y posiblemente Antonio, perdieron la vida. La dinastía de su gobierno había llegado a su fin y Roma se apoderó de Egipto. Quizás nunca podremos entender por qué algunos de los hombres más influyentes del mundo cayeron rendidos ante los encantos de Cleopatra. Sin embargo, es innegable que incluso después de más de 2000 años de su fallecimiento, esta mujer que supo gobernar con astucia sigue cautivando y desconcertando al público actual. Si disfrutaste de esta fascinante exploración sobre Cleopatra y deseas seguir aprendiendo sobre personajes históricos y eventos intrigantes, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo contenido histórico.